la ecuación de la deflexión, es decir, la ecuación de la curva elástica. Claro, aquí nos piden calcular la deformación angular máxima. En este caso, pues la vamos a encontrar en los extremos, en los apoyos. ¿Sí? Es decir, en los apoyos vamos a encontrar las deformaciones angulares máximas. La deformación lineal máxima, que va a ser la flecha máxima, pues la vamos a encontrar cerca de la parte media, ¿no? Bueno, va a ser al lado izquierdo, unos cuantos centímetros al lado izquierdo. ¿Qué tanto? En un momento lo descubrimos, ¿no? La carga puntual de 5 toneladas está actuando a la tercera parte de la longitud total. En este caso, bueno, está actuando a 1.5 metros del apoyo del lado izquierdo. Y bueno, esta ecuación la pudimos haber resuelto en términos generales. Aquí le pusimos P igual a 5 toneladas y pudimos haber colocado la distancia del apoyo del lado izquierdo a la carga puntual, le pudimos haber llamado A. En el caso de la distancia de donde está aplicada la carga al lado derecho bueno, al apoyo del lado derecho, le pudimos haber llamado B. Y todo eso se genera de manera general, ¿sí? Aquí le pusimos valores y la vamos a resolver de esta forma, pero la misma deducción se vale si le aplicamos solo variables, ¿no? Bueno, variables definidas en este caso. A y B son variables, pero son variables definidas. Entonces habíamos calculado las reacciones, en este caso, y hicimos dos cortes, de A hacia B y de B hacia C. Para el caso del nodo A, hicimos el corte y dejamos fijo el origen en el apoyo del lado izquierdo. En este caso, bueno, el segundo caso es del apoyo de la carga puntual hacia el apoyo del lado derecho. Y dejamos fijo el origen en el nodo en A. El nodo en A le llamamos el apoyo del lado izquierdo. ¿Sí? Como aquí aparece en la gráfica, le nombramos A, el apoyo del lado izquierdo, B, donde está aplicada la carga puntual, y C es el apoyo del lado derecho. Entonces calculamos las reacciones y empezamos a hacer cortes. Generamos la ecuación de momento para el primer claro, que va de 0 a 1.5 metros. Y bueno, despejamos M. Aquí M nos dio R de A por X. Y lo sustituimos en la ecuación diferencial de segundo orden. En este caso es menos A. Pues nada más multiplico a menos R de A por X y sustituye el valor de R de A, que es menos 3.34 de X. Integré una vez y nos dio menos 3.34 de X al cuadrado entre 2 más C1. Volví a integrar. Nuevamente la ecuación 1 y llegamos a que EI es igual a, bueno, EI por Y va a ser la ecuación de la elástica, es igual a menos 3.34 de X al cubo sobre 6, más C1, X más C2. A esta le llamamos ecuación 2. Bueno, hicimos posteriormente el corte para el tramo BC. Despejamos el momento nos dio R de A por X, menos 5 veces X menos 1.5. Esta ecuación se vale para 1.5 y 4.5 metros. La ecuación de momento la sustituimos en la ecuación diferencial. Y nos va a dar pues la ecuación de, bueno, aquí la tenemos, es EI por la segunda derivada de Y con respecto a X. Y nos da menos 3.34 por X más 5 que multiplica a X menos 7.5. Bueno, aquí lo que se hizo fue abrir el paréntesis, una igualdad antes, es R de A por X menos 5 que multiplica a X menos 1.5 y le antecede un negativo. Pero a la hora de abrir el corchete, pues ya nos da menos 3.34 de X más 5 por X menos 5 por 1.5, que es 7.5, negativo.
Eso es lo que nos va a dar la ecuación diferencial, es EI por la segunda derivada de y con respecto a x es igual a menos 3.34 de x más 5 que multiplica x menos 1.5. Bueno, me quedé con la igualdad intermedia. ¿Para qué? Para usar cambio de variable. Entonces aquí hicimos un cambio de variable para el caso del segundo integral del lado de la igualdad del lado derecho. Y bueno, esto nos dio que la primera derivada, y por la primera derivada entre x es igual a 3.34 de x al cuadrado entre 2 más 5 que multiplica a x menos 1.5 al cuadrado entre 2 más c3. Estoy cambiando las constantes para no tener problema a la hora de encontrar estos valores. Vuelvo a integrar la ecuación anterior, la ecuación 3, y llego a que e por y es igual a menos 3.34 de x al cubo entre 6 más 5 veces entre paréntesis x menos 1.5 al cubo entre 6 más c3 de x más c4. A esta le habíamos nombrado la ecuación 4 y procedimos a encontrar las constantes de integración. Habíamos comentado que tenemos que generar un sistema de 4 por 4. En este camino, bueno, hay unas constantes que van desapareciendo, van a ser 0. Y bueno, pues entonces vamos a revisar, ¿no? Las ecuaciones de las condiciones de frontera. Habíamos comentado que dos condiciones de frontera las vamos a sacar de los apoyos. Es decir, de la deflexión en x igual a 0, la flecha en A va a valer 0. En el caso de cuando x valga L, la flecha en L, es decir, en el apoyo del lado derecho, también vale 0. La delta en C es igual a 0. Y las otras dos incógnitas las vamos a deducir del punto B. En el punto B van a compartir tangente y van a compartir flecha, tanto para la ecuación diferencial del lado izquierdo de la carga puntual como del lado derecho de la carga puntual. Exactamente en ese punto tienen que tener la misma deflexión y la misma tangente. Claro, eso va a ser cuando x sea igual a A. Y bueno, procedemos. Aquí están las 4 condiciones ya escritas. Si x es igual a 0, entonces la deflexión en A vale 0. La condición 2, si x es igual a A, entonces la ecuación 1 es igual a la ecuación 3. Estas ecuaciones 1 y la ecuación 3 se refieren a la deformación angular. Luego la ecuación 3, la condición 3 es si x es igual a L, entonces la flecha también vale 0, es decir, en x igual a L, la flecha va a valer 0. Y también se cumple la cuarta condición, es que en x igual a A, entonces la ecuación 2 es igual a la ecuación 4. Estas ecuaciones son las ecuaciones de la deflexión. ¿Sí? Ahí también se comparte deflexión. Y procedimos a compararlas. Vamos a sustituir la condición 1 en la ecuación 2. Entonces estamos sustituyendo condición 1 en la ecuación 2 y bueno, aquí copiamos la ecuación 2 y vemos que es la condición 1. La condición 1 es que si x es igual a 0, pues la flecha va a valer 0. Por eso es que ahí, bueno, aquí nos faltó colocar el módulo de flexión. E. Ahí sería E por 0. Es igual a 0. Y bueno, donde tengamos las x le ponemos 0, es decir, va a ser menos 3.34 por 0 al cubo entre 6 más C1 por 0 más C2. Y concluimos que C2 es igual a 0. Ya tenemos una constante, vale 0, C2. Luego sustituimos la condición 3 en la ecuación 4. Esta es la condición de la flecha. ¿Sí? En x igual a L, precisamente en x igual a L, que aquí sustituimos el valor literal, es 4.5 metros. La flecha vale 0. Entonces, bueno, aquí también me lo comí, pero podemos colocar. Va a ser TI
por 0. Esto da 0. Y nada más donde tengamos X le colocamos 4.5, es decir, va a ser menos 3.34 por 4.5 al cubo entre 6 más 5 que multiplica entre paréntesis. 4.5 menos 1.5 al cubo entre 6 y luego tenemos que es más C3 por 4.5 más C4. Y procedemos a evaluar. En este caso, concluimos la ecuación 1', que nos daba que menos 28.22 más 4C más 4.5 de C3 más C4 es igual a 0. A eso le llamamos ecuación, ¿sí? Bueno, ya sabemos aquí que C2 vale 0. Entonces tenemos, como incógnitas tenemos C1, C2, C3 y C4. Pero C2 vale 0. Ya se dedujo. Entonces el sistema de 4×4 se reduce a un sistema de 3×3. Es decir, tenemos que generar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya tenemos una, la ecuación 1'. Esta ecuación 1' está en términos de C3 y C4. Luego viene la siguiente condición. Sustituyendo la condición 2 en ecuaciones 1 y 3. La condición 2 se refiere a la deformación angular para la ecuación 1 y la ecuación 3, que son precisamente las deformaciones angulares para cada tramo. Pues aquí aparece la ecuación 1 y la ecuación 3. Simplemente igualamos, ¿sí? Porque vamos a saber que esta parte, esas partes, pues valen igual, ¿no? Porque así se debe de cumplir esa condición, porque estamos parados exactamente en el punto, ¿no? Entonces vamos a igualar la ecuación menos 3.34 de x al cuadrado más C1 es igual a menos 3.34 de x al cuadrado entre 2 más 5 veces, entre paréntesis, x menos 1.5 al cuadrado entre 2 más C3. Precisamente se cumple esa condición en x igual a 1.5. Simplemente aquí las igualé. Todavía no he sustituido el valor, pero en el siguiente apartado ya aparece, en el siguiente renglón ya aparece la evaluación. Tenemos que es menos 3.34 entre paréntesis 1.5 al cuadrado entre 2 más C1 es igual a 3.34 entre paréntesis 1.5 al cuadrado entre 2 más 5 veces 1.5 menos 1.5 al cuadrado entre 2 más C3. Esta condición me lleva a una ecuación 2', que simplificando nos queda que es C1 menos C3 es igual a 0. Sí, porque bueno, aquí se ve, ¿no? El primer término es el mismo. Que el término del lado derecho de la igualdad. Son iguales. Entonces las podemos cancelar. El segundo término de la igualdad del lado derecho, pues se cancela porque es 1.5 menos 1.5. Es decir, tengo C1 y luego tengo más C3, pero lo paso del otro lado y me queda menos C3. Es igual a 0. Ya tengo la ecuación 2'. Ya llevo dos ecuaciones con que aquí es C1, C3 y C4. Me voy a generar una ecuación más. En este caso uso la condición 4, que se refiere a las flechas, en las ecuaciones 2 y 4. Precisamente las ecuaciones 2 y 4 son las ecuaciones que me modelan la flecha para cada tramo, ¿sí? Y bueno, aquí copio la ecuación 2 y la ecuación 4 y digo que en x igual a 1.5 se debe de cumplir lo siguiente. Esta igualdad. Simplemente voy a sustituir x igual a 1.5. De ahí aparece menos 3.34 de 1.5 al cubo entre 6 más C1 por 1.5 más C3 es igual a menos 3.34 de 1.5 al cubo entre 6 más 5 que multiplica a 1.5 menos 1.5 al cubo entre 6
más C3 por 1.5 es más C4. Y bueno, aquí yo voy a aplicar el hecho de que C2 es igual a 0. Y voy a reducir. Entonces aquí me queda la ecuación 3', que es 1.5 C1 menos 1.5 C3 menos C4 es igual a 0. Ya tengo 3 ecuaciones. Las voy a ordenar. Aquí están ordenadas ya. Me da un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Procedo a calcularlas. Voy a multiplicar la ecuación 2' por menos 1.5. Y tenemos aquí que es menos 1.5 de C1 más 1.5 de C3 es igual a 0. Y esa le llamé ecuación 4. Copio la ecuación 3' y hago la suma de ambas ecuaciones. Voy a sumar términos semejantes. Es decir, menos 1.5 más 1.5 se elimina. Luego tengo 1.5 de C3 positivo menos 1.5 de 3 positivo más C4. Pues me quedaría que menos C4 es igual a 0. Por lo tanto, C4 es igual a 0. Y encontré una constante. Ya tengo que C4 es igual a 0. Y este valor de C4 la voy a sustituir en la ecuación 1'. Porque la ecuación 1', pues ya sé que de ahí voy a poder despejar C3. Y bueno, aquí C4 vale 0, despejo C3, va a ser igual a 28.22 entre 4.5. Me da un valor de 6.27. Ya tengo que C3 vale 6.27. Regreso a la ecuación 2'. 2'. Ya sé que C1 menos C3 es igual a 0, es decir, C1 es igual a C3. Por lo tanto, C1 vale 6.27. Ya tengo las 3 constantes. Regreso a las ecuaciones. Voy a despejar. Aquí voy a generar, aquí copié nuevamente las ecuaciones. La ecuación diferencial. Para el primer tramo, este es para la tangente. ¿Sí? Despejé dy en dx. Esto me queda 1 entre EI por chete menos 3.34x al cuadrado entre 2 más C1, pero C1 vale 6.27. Esta ecuación se vale para 0 y 1.5 metros. ¿Sí? El dy en dx lo voy a escribir como una función. Aquí lo pongo como teta, entre paréntesis x, porque la pendiente depende de cómo me voy moviendo desde el apoyo en A hasta B. Esta ecuación se vale de la tangente, se vale para el tramo de 0 a 1.5 metros. Hago lo propio para la ecuación de la flecha, ¿sí? En el caso de la ecuación de la flecha, ahí la tenemos, es EI por Y, es igual a menos 3.34 de X al cubo entre 6, más C1X más C2. Despejé Y, voy a despejar Y, lo voy a ver como una función Y de X, va a ser igual a 1 entre EI. Despejé el módulo a flexión, lo pasé al lado derecho de la igualdad como un denominador, 1 entre EI. Abro corchete y voy a colocar menos 3.34 de X al cubo entre 6 más C1, ya sé cuánto vale, de una vez lo sustituyo, 6.27, que multiplica X. Ya tengo la ecuación de la flecha para el mismo tramo entre 0 y 1.5. Pasamos al tramo CB. Bueno, BC. Copié la ecuación, aquí aparece. Esta es la ecuación de la tangente para ese tramo. Y despejo Y de Y en dx. A esto le llamo teta dx, es una función. Y lo voy a ver como 1 entre EI. Que multiplica menos 3.34 de X al cuadrado más 5 veces X menos 1.5 al cuadrado entre 2 más C3, pero C3 vale 6.27. Esta ecuación vale para 1.5 y 4.5 metros.
Para el caso de la flecha, copié aquí la ecuación a la que llegamos. Despejo y de x, la voy a ver como una función. Va a ser igual a 1 entre el módulo de flexión, 1 entre EI, abro corchete y copio toda la parte que está del lado derecho del renglón anterior. Es decir, va a ser menos 3.34 de x al cubo entre 6 más 5 veces x menos 1.5 al cuadrado, perdón, al cubo entre 6 más C3, que es 6.27 por x. C4, recuerden que nos dio 0. Y ya tengo la ecuación de la flecha. ¿Sí? Ahí está. Bueno, después procedimos a calcular la deformación angular en el nodo en A. Cálculo de teta en A. ¿Dónde vamos a encontrar este ángulo, esta deformación angular en A? Pues cuando x valga 0. Porque estamos modelando de izquierda a derecha. ¿Sí? Tenemos que tener presente cómo es que, dónde colocamos nuestro origen. Por eso es que estoy usando la ecuación. Bueno, aquí no le coloqué nombres, pero bueno, sería la ecuación de la tangente para el primer tramo. Entonces estoy usando la de menos 3.34 x al cuadrado entre 2 más 6.27. X va a valer 0 porque estamos parados en el apoyo donde iniciamos el análisis. Entonces nos va a quedar 6.27 entre y. Este valor es el que aparece aquí. Eso es lo que vale la deformación angular. Lo que vale la... Claro, aquí tenemos cuando la deformación angular valga 4.5 metros, es decir, 450 centímetros. Utilizo la segunda ecuación de la tangente. Y donde ve yo X, le voy a colocar 450. Aquí está. Y aquí está. Esta fue la ecuación, la segunda ecuación de la tangente. Estoy usando esta precisamente. ¿Sí? Esa es la que estoy utilizando para evaluar teta en el punto, perdón, aquí me equivoqué. No es teta en B. ¿Ya le vieron? Porque a B le nombramos la carga puntual, donde estaba colocada la carga puntual. Le llamamos teta de C. ¿Sí? El nodo B es el punto donde está aplicada la carga puntual. Entonces, cuidado con los, aquí aparece, ahí está la figura. Pues no lo estamos calculando en B, sino lo estamos calculando en C. Entonces ahí corregimos, ¿no? Corregimos por X vale 4.5 metros. Pues ahí hay un error, ¿no? Entonces aquí le ponemos, buscarla. No es en B, es en C. Cálculo de teta C. Esto es igual a teta cuando X es igual a L, es decir, cuando valga X de 450 centímetros. Entonces hay cuidado, ¿no? Si hubiéramos calculado la deformación angular en B, X vale 1.5 metros, es decir, 150 centímetros. Bueno, pues ahí está una corrección. Ahí está una corrección y ya tenemos el valor. Nada, sería cosa pues de reducirla, ¿no? Todo nos va a dar en términos, bueno, los tres términos que tenemos dentro del corchete para el ángulo de teta en C son números. Lo tenemos que dividir entre el módulo de afección, es decir, entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Pues ahí cuidado. Luego tenemos la flecha. Vamos a calcular la flecha máxima para el tramo BC. Bueno, aquí el cálculo de la flecha máxima la vamos a calcular en el tramo BC porque ahí se va a presentar, ¿sí? Va a estar al lado derecho del punto B, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí tenemos la flecha. Bueno, esto pues sería bueno que se hiciera el tramo AB para ver qué pasa con la flecha máxima, ¿no? Seguramente la van a encontrar en B, pero en el caso de BC, pues hay una flecha máxima, pero inclusive es
es un máximo global, ¿no? Es un máximo global lo que vamos a encontrar. Y bueno, yo aquí lo que hice fue generar la ecuación de la elástica. Este es para el tramo BC. Y bueno, aquí lo que hice fue derivar. Le vamos a aplicar el criterio de la derivada, el criterio de la segunda derivada que pues se ve en cálculo. Pues aquí pues, lo vamos a generar con cálculo. Bueno, aquí la derivamos. Entonces vamos a tener que y' es igual a 1 entre i. 1 entre i es una constante. Entonces, pues simplemente lo dejo. Abro el corchete y voy a derivar los términos en x. Entonces aquí voy a tener que x al cubo lo derivo, va a ser 3 veces de 3.34 de x al cuadrado entre 6. ¿Sí? La derivada de x a la n lo pueden ver como n por x a la n menos 1. Sí está bien? Hola, hola. Sí, profe. ¿Bien? Bueno, para el segundo caso, a ver, aquí, ¿qué le pasó? Ah, sí, bueno, aquí en el segundo término estoy derivando el exponente, es un exponente 3, lo paso como coeficiente, y voy a derivar, bueno, el 5 aquí lo tengo, no le hago nada, es un coeficiente, el 5 sextos, pues no le hago nada, ahí aparece. Y voy a derivar la parte del paréntesis, que es 3 veces x menos 1.5 al cuadrado, ¿sí? Estamos derivando una función compuesta. Todavía no terminamos, nos hace falta derivar la parte interna del paréntesis. Pero la parte interna del paréntesis, pues es 1, precisamente, ¿no? Le estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces, pues ya aparece, ¿no? Ya ahí está. Y para el tercer término, pues nada más le pongo 6.27 porque la derivada de x, pues es 1. Y ahí aparece 6.27. Ya la tengo, ¿no? Ya tengo la derivada. ¿Qué es lo que tenemos que realizar luego? Pues la vamos a igualar a 0. Igualamos a 0 y resolvemos para x. En este caso vamos a tener que es, bueno, aquí tenemos que es menos 13 entre 6, pues sacamos tercera ambos términos, el numerador y el denominador, nos queda un 2. Luego tenemos que es 3.34 de x al cuadrado más, hago lo propio para el 3 entre 6 del segundo término, también me da un 2, y le coloco 5, que multiplica a x menos 1.5 al cuadrado, más 6.27, esto es igual a 0. Y bueno, aquí lo que se hizo, pues es reducir, ¿no? 3.34 entre 2 negativo me da menos 1.67 de x al cuadrado. Luego tengo que es 5 entre 2 me da 2.5 de x menos 1.5 al cuadrado más 6.27 de 6.27 igual a 0. Aquí desarrollé el cuadrado del término medio, me queda 1.67 de x al cuadrado más 2.5 de x al cuadrado, el primer término al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que es 2 por 1.5 por x, más 1.5 al cuadrado, más 6.27 igual a 0, y voy a proceder a abrir el paréntesis, es decir, tengo 1.67 de x al cuadrado, más 2.5 de x al cuadrado, menos 2.5 por 2 por 1.5, me da menos 7.5 de x, más 2.5 por 1.5 al cuadrado, que me da 5.625. Y luego tengo 5. A ver, déjenme ver por qué hice el 6.27.
Bueno, ahí no sé por qué le puse 11.895. Déjenme revisar. 1.60. X al cuadrado. Luego es 2.5 por 1.5. 2.5 por 2 por 1.5. Me da 7.5 de X y luego tengo 1.5 al cuadrado por 2.5. Me da 5.625 y el último término, que le dice aquí, bueno, aquí está mal también, ahí le ponemos 6.27. Ay, perdón. Aquí le ponemos 6.27. Luego tenemos que hacer la reducción. Entonces tenemos los términos cuadráticos. A 2.5 le quito 1.27. Me imagino que da 0.83. A ver, 2.5 menos 1.67. 0.83. Luego tengo el término de X es menos 7.5 y sumé 5.625 más 6.27 que me da 11.895. ¿Es correcto? Sí, profe. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, ahí había un término que me adelantó. Pues ahí está el archivo, pues ya queda correcto. Voy a resolver esta ecuación con la ecuación general para resolver ecuaciones de segundo grado. Ahí aparecen. A le llamé 0.83, B le llamé menos 7.5 y C le llamé 11.895. Me dan dos términos. X1, que va a valer 6.98 metros, y el segundo X me da de 2.052 metros. ¿Sí? Como estoy en el segundo tramo, la ecuación vale para 1.5 y 4.5, ¿no? Entonces, X1 no es verdadera, ¿sí? Es falsa, pero la X2 sí es verdadera. Ahí es en donde voy a encontrar un punto crítico. Pues ahí está. Y lo voy a sustituir en la ecuación. Bueno, aquí lo que hice fue hacer la segunda derivada. Hice la segunda derivada, aquí aparece como 1 entre EI, y procedo a hacer la segunda derivada. La primera derivada, pues fue esta parte que está aquí. La segunda, pues nos va a dar el menos 3 por 2 por 3.34 por X entre 6 más 3 veces por 2, que multiplica 5 menos, bueno, aquí paréntesis X menos 1.5 a la 1 entre 6. Y simplemente evalué el término de X2 para saber si va a haber un mínimo o un máximo. Evalué en la segunda derivada y concluyo que me da un signo negativo, menos 4.094. Como me dio un negativo, el criterio de la segunda derivada nos dice que hay un máximo. Existe un máximo. Precisamente en ese punto hay un máximo. Ahí está. Y bueno, lo único que tengo que hacer es que en la ecuación de la elástica voy a tomar el valor de Y de la ecuación de la elástica para evaluar la delta máxima, que va a ser en X igual a 205.2 centímetros. Y la evalúo. Ahí está la evaluación. Claro, esta delta está en términos del módulo de flexión EI. Eso es lo que vale.
ahí aparece, ¿sí? Esto es, bueno, aquí no tenemos datos, no tenemos el módulo de la CIA del material ni el momento de inercia. Pero bueno, podemos proponer una sección en acero, ¿no? Proponer una sección en acero con el momento crítico y proponer valores. Y con eso, bueno, aquí ya estaría colocada la delta máxima, ¿sí? Esto es para calcular la delta máxima. Algo parecido le podemos hacer a la deformación